Bona tarda, benvinguts una setmana més aquí a Donem la veu. Volem agrair a l'audiència que tenim a la zona de Tarragona, ja sabem que cobrim des de l'Hospitalet de l'Infant tot el litoral català fins a Malgrat de Mar, també aquelles comarques com la Conca, la part de Salou, també la part del Garraf-Penedès, que és una altra de les concessions que tenim, aquí al Baix Llobregat, que som gravem també, que és la televisió del Baix, i sobretot també agrair a la televisió de Barcelona-Terramar, que és la nostra televisió per Barcelona i Rodalies, concretament. I avui estrenem programa, comencem programa amb el doctor Sergio Bonafonte, que fa molts anys que ve per aquí haciendo difusión, divulgación. Jolín, Sergio, muchos años ya, hablando de oftalmología, y que la gente se vaya concienciando de que las revisiones son obligatorias, que la gente no le hace ni caso hasta que pierde la vista o no ve. Y quiero, mira, antes de empezar y antes de que se me olvide, quiero comentar que en el nuevo centro que tenéis abierto, el Molins de Rey, ya podéis haceros las revisiones pertinentes para el carnet de conducir, que exige en tráfico para poderlo, vamos, que es obligatorio hacer estas revisiones. Ya están en marcha, Sergio, y creo que los lunes de 4 a 8, cada lunes de 4 a 8. ¿Cómo funciona? Tendrán que pedir hora, me imagino, antes de ir. Tienen que pedir hora o ir durante el horario que está abierto, todos los lunes de 4 a 8, y allí pues hay una doctora, una psicóloga que hacen y se obtiene el carnet de conducir. Hablamos de las pruebas típicas de la vista, del oído, la de coordinación, aquella que cada vez que mueves y suena pit, te acojonas y piensas, ostras, ya me van a tirar para atrás, que no es así, ¿no? Sí. La coordinación vista y oído, que es lo que exigen, si no recuerdo mal, ¿no? Era esto, ¿no? Bueno, pues que ya no es necesario irse por allá a buscarlo. Si sois de aquí, del Baix Llobregat, teniu la possibilitat a Molins de Rei, carril 17, y concretamente en la clínica del doctor Bonafonte. Ya sabéis que es una clínica realmente nueva, totalmente nueva, con la última tecnología a vuestro alcance. Carril daban justo delante de la estación de Renfe, ¿vale? de ferrocarriles. Dicho esto, que luego se me olvida, Sergio, y yo creo que es una cosa que hay que destacar, que es un servicio que ofrecéis que hay que tenerlo en cuenta. Porque habrá gente que a lo mejor se va, vete tú a saber dónde hacerse las pruebas, ¿no? Si las tienes al ladito de casa, ¿para qué te vas a ir por ahí? Bueno, dos cosas. Algo que el otro día hablaste, que hay gente que me ha preguntado que yo no he sabido explicarles. Y es algo que se llama babismo, que estuvimos hablando el otro día, pero oye, francamente, tienes que explicarlo tú, que lo haces mucho. Bueno, es un nombre que suena raro. Suena baba. Pero sí. Y nada que ver con eso. Esto es el tratamiento, un nuevo tratamiento para la degeneración macular asociada a la edad. Es la enfermedad más frecuente del ojo en personas mayores de 60 años. Aproximadamente a los 60 años hay un 10% de la gente que tiene la enfermedad. A los 70 casi un 20-25% y a los 80 años más del 50%, aproximadamente un 60% tienen degeneración macular asociada a la edad, que es que el centro del ojo se gasta, se ven las líneas torcidas, se pierde la visión, no se puede leer, se pierde la visión para conducir y tenemos tratamientos desde el año 2005. Nosotros empezamos los tratamientos de la degeneración macular con el Avastin, luego apareció el Lucentis y el Eylea y recientemente apareció el Faricimab, cuyo nombre comercial es Babismo, que en español suena mal, pero que se inyecta dentro del ojo y tiene muy buenos resultados y tiene dos ventajas. La primera, que ataca dos líneas de la enfermedad. Los medicamentos que había hasta la presente atacaban solo lo que llamábamos el anti-VEGF, un factor vascular que hace que aparezcan venas que se revientan. Pues ahora esta nueva sustancia ataca eso igual que las anteriores y además otra línea de degeneración macular que es la eritropoyetina 2. O sea, ataca en dos líneas, con lo cual puede ser más efectivo y otra ventaja que tiene, que en vez de tener que pinchar cada mes, permite espaciar las inyecciones cada 3 o 4 meses. Pero es una técnica relativamente nueva, ¿no? Es una inyección intraocular relativamente nueva. ¿Y ya está contrastado el éxito?
Hombre, evidentemente está aprobada por la FDA de Estados Unidos. Cuando queremos probar ciertas cosas en medicina, pues necesitas un poco de experiencia, pero una sustancia medicamentosa aprobada oficialmente ya suponemos que es efectiva, porque si no las autoridades internacionales no la autorizarían. Es verdaderamente efectiva. Yo ya he puesto muchas inyecciones de estas y verdaderamente funcionan bien. Y no quiere decir que tengamos que eliminar las anteriores. Muchas veces empezamos con las anteriores o explicamos al paciente las posibilidades que hay. Antes teníamos 3 inyecciones intraoculares y esta es la 4ª, con algunas ventajas sobre las anteriores. ¿Qué ventajas son esas exactamente? Pues las que acabo de decir, que atacan 2 vías, que duran más tiempo, son más efectivas porque atacan 2 vías en vez de una, y además podemos espaciar más las inyecciones, en vez de ponerlas cada mes como hacíamos antes o cada 2 meses, podemos espaciarlas cada 3 o cada 4, y a la espera de que aparezcan nuevas sustancias que ataquen más vías y podamos distanciar más las inyecciones. ¿Y cualquier paciente es susceptible de poder ser tratado? De los que tienen los que tienen degeneración macular asociada a la edad. ¿No hay ningún tipo de contraindicación? Hombre, como todas las inyecciones, no debemos de ponerlas si una persona tiene el ojo infectado por fuera, hay una infección en los párpados, hay una conjuntivitis activa, hay una queratitis, una infección de la córnea. Pinchar ese ojo pudiera ser peligroso porque el microbio pudiera entrar dentro del ojo. Y también hay algunas contraindicaciones en algún tipo de personas, hay que ir con cuidado. Si alguna vez hay que ponerlas en personas embarazadas, hay que ir con cuidado en personas que tienen antecedentes de ictus o problemas coronarios. Bueno, si hay que hacer una selección, como siempre que tenemos que poner una inyección dentro del ojo. La degeneración macular, Sergio, es una patología complicada, de las complicadas. Es una de las frecuentes. Yo siempre les digo... ¿Se puede prevenir? Mal se puede prevenir. Se puede prevenir pues con dieta. Hay un factor familiar que no podemos evitar, evidentemente, pero podemos comer fruta y verdura de todos los colores para que tengan todas las vitaminas, pescado 2 veces por semana como mínimo. ¿Por qué decimos eso? Porque los japoneses, que hacen una dieta muy saludable, casi no tienen degeneración macular asociada a la edad. Sin embargo, los americanos, que comen grasas saturadas continuamente, tienen mucha más degeneración macular asociada a la edad. Y los japoneses, cuando se van a Estados Unidos, también tienen más degeneración macular que cuando están en Japón y comen esas comidas. O sea, es decir, que la alimentación sería un factor. Uno de los factores importantes es la alimentación. ¿Y aquí en España cómo lo tenemos, el porcentaje? El porcentaje en España es, como en toda Europa, incluso como Estados Unidos, bastante elevado, y ya más o menos comenté al principio, aproximadamente antes de los 60 años hay muy pocos casos, pero yo he visto algún caso a los 40 o 45 años que es extraño, a los 60 un 10%, a los 70 un 20 a 25% y a los 80 hasta un 60%. O sea, podríamos ir recomendando revisiones mínimo a partir de los 60 para este tipo de No, a partir de los 40 ya se aconseja una revisión para tomar la presión, ver que no exista ninguna lesión, y claro, si una persona ya empieza a ver las líneas torcidas o ya tiene sintomatología de degeneración macular asociada a la edad, las revisiones a veces hay que hacerlas cada mes. Muchas veces, después de pinchar estos fármacos, yo les digo 3 semanas ya control, porque si mejora nos mantenemos a la observación, pero si vemos que aparece líquido o fluido subretiniano o hay distorsión o cualquier cosa, volvemos a pinchar. O sea, tenemos que hacer un control cuidadoso, porque es una enfermedad que antes acababa en ceguera en cuestión de meses y ahora la mayoría, un 90%, se puede mantener y un 30-40% mejora. Pero no quitar del todo.
Sí, hay pacientes que les pinchas y ya se quedan estables para toda la vida. ¿Pero con esa merma o recuperando lo perdido? Muchas veces recuperando lo perdido. Hay algunos que pierden, se les inyecta, mejoran, vuelves a pinchar 3 y se estabilizan durante larguísimo tiempo o toda la vida. Y hay otros que no es suficiente, hay que volver a pinchar, hay que volver a inyectar. Cada persona responde de diferente manera, un poco depende si las cogemos muy a tiempo o si las cogemos ya muy avanzadas, y depende también del tipo clínico que presenta. De ahí la importancia que tiene hacerse las revisiones, que normalmente parece que uno de los sentidos más importantes que tenemos, que es el de la vista, a veces es el que más olvidamos y al que menos caso le hacemos. Cuando un alto porcentaje de gente afirma que sin la vista se suicidarían, incluso se quitarían la vida. Pero qué poca importancia le damos hasta que ya estamos cegatos y no vemos nada, que entonces otra cuando vamos cosa, ya es tarde. A partir de los 60 años, tapar un ojo, mirar las líneas y las puertas, que todo sea limpio, tapar el otro ojo, porque a veces se lesiona un ojo y como con el otro se ve bien, la persona no se da cuenta, claro, no percibe la deficiencia. No percibe la deficiencia que tiene uno de los ojos. O sea, pues es importantísimo hacerse las revisiones en el oftalmólogo. Algo que no pensamos hasta que realmente ya no vemos nada. Y no nos vamos al oftalmólogo, nos vamos a una tienda de chinos y compramos unas gafas, +1, +2, +3, +4, y si con eso vemos ya estamos curados. No, además esas gafas que normalmente, no tengo nada en contra de los comercios de estas características, pero hombre, no creo que sean las más idóneas, ¿no?, para corregir nada. No solo es las gafas, es que detrás de ese problemita podemos encontrar una enfermedad que requiera tratamiento. Realmente requiere tratamiento. Y ¿hay alguna patología que, sobre todo, si lo poquito que se pierde no se recupera ya jamás? Y cuanto más tarde vayamos, doctor. El diagnóstico precoz es muy fundamental en muchas enfermedades oculares. Pues mira, si queréis haceros una revisión, por ejemplo, o simplemente que os visite el doctor Sergio Bonafonte o la doctora Bonafonte, o incluso el lío, hay un elenco de doctores tremendos. Solo tenéis que llamar al 93-487-0015, Méndez Vigo, número 6, es el pasaje donde están ellos, hay allí un palacete blanco, hay que ver la clínica porque es digna de ver, entre Consell de Cent y el carrer Aragón. Y también os recuerdo que hemos comenzado hablando, para que a mí no se me olvide, porque como se me olvidan las cosas, que me hago mayor, la calle Carril 17 de Molins de Rey, no olvidéis las revisiones para el carnet de conducir. Oído, vista y coordinación en el Centro de Oftalmología Bonafonte, que tienen estrenado de hace muy poquito tiempo, apenas un año, el Molins de Rey. Un año ya hace, Sergio, a punto, ¿no? ¿Ahora? Más. Ya más de un año. Sí, fue en marzo del anterior, o sea, un año y medio. Año y unos cuantos, sí, año y medio. Allí hacemos oftalmología y ahora hemos incluido un nuevo servicio que son las revisiones los lunes por la tarde. Pues para que veáis, yo cuando es que nos hacemos mayores, yo voy quitando el tiempo, pero no hay manera, ¿eh? Vamos, año y medio abierto el centro, en la última tecnología además, totalmente nuevo todo. Y tú vas allí también algunos días, ¿eh? Sí, yo estoy allí un día a la semana entero, algún sábados a días alternos, mi hija va otros días. Porque hay gente que nos llama, que quiere que seas tú quien nos visite. Porque, sí, allí voy. Entonces, y estoy en Barcelona, estoy más días, 3 o 4 días, y uno estoy en Molins de Rey continuamente. Pues para todos aquellos que estéis al Baix Llobregat, que no voleu anar a Barcelona, que és un rotllo anar a Barcelona, tots ho sabem, pues a Molins de Rey teniu al centre del doctor Bonafonte també. Bueno, Sergio, el próximo día, que me he dejado un tema en el tintero, quería hablar de esas nuevas gotas o colirios, luego ya nos lo explicas la semana que viene. Para la vista cansada. Que de alguna manera es algo revolucionario. Sí, que no sé si en España todavía se comercializa o no. Yo algo leí, tú me lo aclaras, era una pregunta que te quería hacer, pero bueno, estoy fuera de tiempo, pero tú me lo aclaras. Perfecto. Porque, oye, si nos podemos quitar las gafas con 2 gotas, hostia, esto es brutal. Així que tornarà el doctor aquí amb nosaltres. Parlarem del tema de la presbicia vista cansada, entre altres temes, i ara no marxeu, que continuem aquí a Donant la Veu amb més coses, com sempre. Doncs continuem aquí a Donem la Veu i ho farem de la mà del David López, que és el màxim responsable de Kibun Joya, que ya sabéis que es ese calzado medicinal que nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo a corregir todas aquellas molestias, dolencias, algún tipo de patología en concreto que pueda afectarnos no solamente al pie, sino al resto del esqueleto, porque
desde el pie es desde donde surgen cantidad de problemas en el esqueleto, cadera, rodilla, espalda. Claro, David. Toda nuestra base es el pie, obviamente, es la parte que debería ser más fuerte y más móvil, y cuando empieza a no estar fuerte, a debilitarse y a ponerse rígida todas las articulaciones que tenemos en el pie y musculatura, al final acaba yendo hacia arriba. Todo es ascendente. Con este calzado, que reitero es medicinal, que no es el típico calzado, ojo, y no confundir con ortopédico, nada que ver, no es un calzado ortopédico. Un calzado medicinal es aquel que aporta ciertas ventajas relativas a la salud, no nada que ver con la comida, que también lo es, ¿no? Hay calzado muy cómodo, pero muy perjudicial también, Sí, casi todo. A ver, el pie, sobre todo, en el calzado tenemos que darle muchísima importancia. Tiene que, sobre todo hoy en día que está en la moda esta del barefoot y todo esto, ¿no? Tenemos que amortiguar el impacto contra las... ¿Por qué no explicas lo que es el barefoot por si alguien no sabe de qué hablamos? A ver, el barefoot directamente en inglés es pie descalzo, ¿no? Entonces, lo que quiere es que es como si fuéramos descalzos, ¿no? Un zapato lo más minimalista posible, como si fuéramos descalzos. El tema está en que nosotros venimos de la naturaleza, entonces vivimos en el asfalto. ¿Qué pasa? Que en el asfalto tenemos un impacto que no es beneficioso para nuestra salud. Básicamente para las articulaciones, claro, sobre todo de rodilla y cadera. Sobre todo articulaciones y sobre todo cartílago, siempre lo digo. El pie se va a fortalecer siempre. Si vas por distintos tipos de terreno, sea duro, sea blando, sea elástico, sea piedras, lo que sea, el pie se va a ir fortaleciendo. Pero las articulaciones no. Las articulaciones tienen, sobre todo el cartílago, es limitado. El menisco se puede ir dañando también cuando ya empieza a fallar el cartílago. Y todo eso lo tenemos con un impacto excesivo que vivimos hoy en día en las ciudades, que es el asfalto, el hormigón. No venimos de aquí, venimos del terreno natural. Claro, ahí es donde entra, cuando dicen barefoot, si vas por la naturaleza, fenomenal. Cuando vas por el asfalto, acabarás sufriendo porque te cargas el cartílago, lo desgastas. ¿Qué diferencia este calzado de cualquier otro, incluso de algunas marcas muy conocidas que te venden como zapato excepcional, para caminar cómodo, para evitar... ¿Qué le diferencia de todos estos que a lo mejor hay un marketing por medio, no siempre, pero en algunas ocasiones incluso engañoso? Sí, sobre todo, mira, la suela, el material que nosotros usamos... Siempre decimos no es blando, estamos acostumbrados a usar la palabra blando porque hay muchas suelas que son blandas en el mercado. Es elástico. El terreno natural es elástico. Es decir, tú pisas por un camino forestal, pisas por el césped, pisas por la arena y tiene cierta elasticidad de que deja el pie hacer el balanceo natural. Cuando es blando se deforma muy rápido. No quiero decir obviamente ninguna marca, pero el material, la goma Eva y demás, lo que hace es que es blando cuando lo pisas, pero se deforma tremendamente rápido. ¿Eso qué hace? Que caminemos mal. Este tipo de material que nosotros usamos es elástico. Cuando piso siempre vuelve a su punto inicial y siempre tiene una duración muy elevada de esa elasticidad. Es decir, no se deforma hacia un lado. Siempre que pisamos, vuelve hacia el lado opuesto. ¿Eso qué quiere traernos? Como un terreno natural a las ciudades de hoy en día, a nuestra rutina, al asfalto, al hormigón. Entonces va fortaleciendo, va entrenando el pie, musculatura profunda y estabilizadora de las articulaciones con cada paso que doy. Aprovechando que traes aquí el pie de tu colega, que se ve que te lo ha dejado, ¿por qué no marcamos un poco, o marcas tú mejor dicho, ¿no? ¿Qué tipo de patologías o qué tipo de dolencias o molestias se pueden corregir con un calzado como el de Kibun Joya? A ver, si miramos solamente el pie... Y sobre todo saber, pues bueno, cuáles son las más habituales que padece la gente, sí, que convive con ellas como si fuera algo normal y natural cuando no debería serlo, ¿no? Claro, sobre todo, si miramos en el pie, tenemos primera dolencia, por empezar de adelante hacia atrás. Primera dolencia tenemos el hallux valgus, que es el juanete de toda la vida. Lo que hace este hueso, que es el metatarsiano lo que hace es salir hacia afuera y modificar la primera falange del dedo gordo hacia adentro. Eso es lo que vemos muchas veces, que los dedos, cuando tienen juanete, empiezan a montarse unos con otros. Luego también... O sea, podemos corregir en cierta medida, siempre y cuando no sea algo muy exagerado. Sobre todo porque es ancho el zapato. Entonces, al ser ancho, no le oprimimos aquí al juanete. Cuando le oprimimos aquí al juanete, ponemos un zapatito estrecho, lo que hace esta zona es querer irse hacia afuera, porque le estamos oprimiendo hacia adentro. Al querer irse hacia afuera, lo que hace es el metatarso salirse hacia afuera,
pero la primera falange hacia adentro. Por eso sale el juanete, ese bombo, como solemos decir, ahí hacia afuera, ¿no? De momento tenemos el juanete que se podría, de alguna manera, mínimamente corregir, siempre y cuando no sea un grado... Y aliviar el dolor, sobre todo. Y sobre todo aliviar el dolor, claro. Importantísimo. También necesitamos amortiguación aquí en la zona metatarsal para que el juanete no sufra ese impacto continuamente. Luego, halus rigidus, que normalmente suele ser en el primer metatarso, que es el dedo gordo, que lo que hace es la articulación empieza a calcificarse, empieza a quedarse rígida, por eso lo de rigidus, empieza a quedarse rígida y empieza a perder la movilidad del dedo gordo y hacia cualquiera de sus ejes, ¿no? Entonces empieza a quedarse rígido y al quedarse rígido lo que hace es que empieza a debilitar la musculatura del resto de metatarsos y de musculatura. Por lo tanto genera una dolencia o un dolor en toda esta zona, incluso a gente que en el empeine. Se le va el dolor hacia arriba. Vale, tenemos el juanete. ¿Qué más cosas tenemos para poder corregir con este calzado, David? Juanete, halus valgus, halus rigidus, neuroma de Morton. Pero los nombres populares, para que la gente nos pueda entender. El halus rigidus es halus rigidus, o sea, no tiene... Se conoce así. El halus valgus es el juanete. Bien, ¿qué más tenemos? El neuroma de Morton. ¿En qué consiste el neuroma? Es una bolita que suele salir en la zona... Normalmente suele salir entre el segundo y tercer metatarso, aunque hay gente que le sale incluso entre el cuarto y el quinto metatarso en diferentes sitios. Es una bolita que sale entre los metatarsos, justamente aquí. Sería lo que la gente conocemos popularmente como la almohadilla del pie. La almohadilla del pie sería esto, la zona metatarsal. Ahí sale. Claro. Sale aquí en medio de los metatarsos, en medio de los huesos. ¿Qué es un callo? No, es una bolita. Normalmente, claro, si crece ya a nivel de garbanzo, que hay gente que lo tiene como un garbanzo, ya empieza a presionar nervios. Y es muy típico que, claro, al presionar nervios siento como hormigueo, siento como si se me ardiera, como si tuviera un calcetín arrugado aunque esté descalzo, porque empieza a tocar nervios y esos nervios no envían la información correctamente al cerebelo. Entonces, lo que sienten es, cada persona es diferente, pero suele ser eso, hormigueo, se me duerme. ¿Con este calzado se puede corregir? Sí, porque necesitamos, aliviar. Sobre todo necesitamos amortiguación en la zona metatarsal, que no haya impacto, para que no inflame, calzado ancho para que esta zona metatarsal podamos ensancharla. Zapato estrechito, ¿qué vamos a hacer? Apretar todos los metatarsos y obligar apretar al neuroma de Morton. Por lo tanto, puede generar mucho más dolor de lo normal. Vale, corregimos el neuroma. ¿Qué más? Luego nos vamos, típico, fascitis. Que es, digamos, la más popular y la más popular, el 90% viene por un calzado inadecuado. Es decir, aquí en la zona de la fascia, siempre decimos, de hecho me he encontrado mucha gente que dice, no, la fascia está en el pie. No, la fascia, esta que llega aquí desde la punta de los dedos, hasta arriba. Va por aquí detrás y va hasta arriba, por detrás de la parte de la espalda y demás, hasta la cabeza. Esa es la que nos deja no caernos hacia detrás, ¿no? Y luego hay fascia delantera, digamos circular, la que gira para que nos permita rotación y todo. Bueno, pero aquí el problema es la fascia plantar, que sería una membrana que va aquí. Aquí se ven nada más que los tendones y musculatura y demás, no se ve la fascia, pero sería como una membrana que va aquí, genera una inflamación. Normalmente, la más dolorosa es la que se genera aquí en esta zona del calcáneo. Del calcáneo es este hueso gordo que hay aquí. En la zona del talón se genera una inflamación en la fascia plantar y eso es lo que genera dolor. Muchas veces también está aquí en la zona del arco plantar, Entonces esa es más fácil de aliviar porque es una zona de paso. Entonces, donde está todo el impacto es en esta zona, que aquí engancharía el tendón de Aquiles también, por aquí debajo, que es otra de las dolencias que se suele aliviar bastante bien, la del tendón de Aquiles. Entonces, la fascia plantar, ¿qué hacemos? Amortiguar el impacto. La fascia lo único que necesita es amortiguación, nada más. Como le generes mucho impacto, al final acabará, pues eso, sobrecargándose e inflamándose. Luego está el espolón calcáneo. El espolón calcáneo es un huesecito que sale aquí justo en esta zona del calcáneo. Es como una... Si lo giras un poquito hacia la cámara, mira, no, al revés, a la inversa. Así. No, pero de cara a la cámara para que la gente vea ahí. Este es el pie, sería así. Lo que pasa es que el espolón calcáneo sale aquí normalmente, este es el calcáneo, y sale aquí dentro. Aquí dentro hay como un pico del loro que suele salir, normalmente es hacia arriba, pero si sale hacia abajo es mucho más doloroso porque ese piquito, que es una calcificación, es un hueso, lo que hace es ir pinchando todo el tejido y va generando una inflamación. El huesecillo ese no duele, lo que duele es la inflamación que genera a la hora de pisar. ¿Qué necesitamos? Cuanto más amortiguación, mejor. ¿Para qué?
para que no haya un impacto total contra el suelo. Nos vamos a otra dolencia, tendón de Aquiles. Tendón de Aquiles que engancha aquí, en la inserción con el calcáneo, aquí se vuelve más grueso y luego se va abriendo y se va deshilachando hasta que engancha con el gemelo. Que muchas veces la gente piensa que el tendón de Aquiles es solamente esta parte gruesa que hay aquí, pero aquí se hace más amplio, más finito en el calcáneo y sube hacia el gemelo. Muchas veces la dolencia viene en el gemelo, en la inserción con la zona del gemelo, no aquí, en esta parte gruesa. Nos vamos subiendo, luego también la zona del peroneo, que es esta zona que viene aquí, toda la zona muscular, de nervio y demás, suele haber también mucha tensión en mucho tipo de gente, que eso le genera mucho dolor y también les puede generar dolor en la zona de los gemelos de la pantorrilla, porque hay en esta zona mucha tensión. Esta zona también, yo digo todo lo que ayuda el zapato, porque al amortiguar el impacto, toda la tensión, toda la sobrecarga se va aliviando. Claro, lo que estamos hablando de alguna manera es lo que este calzado medicinal de Kibun, Joya, es capaz de corregir y de aliviar. Claro. Y sobre todo me imagino también que de prevenir, ¿no? Pues sobre todo prevención es lo que más me gusta a mí, porque si durante toda tu vida haces prevención, no vas a llegar a tener ese dolor. Ahora, si ya has esperado a que esté el dolor, lo que podemos hacer es aliviar, obviamente. Y una vez esté aliviado, ya tomártelo como que esto es una prevención, porque no creo que quieras volver a tener ese dolor que te ha hecho pasarlo tan mal, ¿no? Entonces ya te lo tomas tú a nivel prevención, no quiero volver a tener una fascitis. Una cosa además también importante, que lo has dicho tú aquí en varias ocasiones, es decir, este calzado puede conseguir que vuestras plantillas, esas que lleváis a lo mejor de toda la vida, puedan ser apartadas. Sí. Y a mí esto me gusta recalcarlo porque entiendo que quien lleve plantillas está acostumbrado a ellas, posiblemente hace muchos años que las lleva, que no se las hayan incluso ni cambiado, que incluso a lo mejor hoy en día ya son más perjudiciales que beneficiosas, sí. Pero incluso con este calzado las vamos a aparcar por completo, no van a ser necesarias. Eso es algo que vemos cada día. Y que, claro, es lo que tú estás diciendo, cuando una persona lleva 15 o 20 o 30 o 40 años con una plantilla, para él se ha hecho su vida la plantilla. Es decir, no ve su vida sin la plantilla. Su zapato, su caminar ya va asociado a la plantilla. Y muchas veces me dicen, no, pero es que yo tengo que llevar plantilla. Digo, ¿por qué? ¿Qué tipo de dolencia? Entonces viene nuestra anamnesis, ¿no? ¿Qué tipo de dolencia tienes? ¿Por qué te pusieron la plantilla? ¿Qué es lo que te duele ahora? ¿Qué tipo de calzado usas? ¿Qué tipo de ejercicio haces, ¿no? Y ahí es donde vemos muchas veces, siempre digo, vamos a probar con tu plantilla y sin la plantilla. Y el 90% de las personas me dicen, es que voy mejor sin la plantilla. Digo, claro, llevas 30 años con plantilla y ahora te estoy poniendo un zapato en los pies en el que te acaba de abrir por completo el cielo y que tú ves que vas mucho más cómodo y estás aliviando una tensión que tenías pero que no sabías por qué. No la asociabas a la plantilla, porque ¿cómo va a ser la plantilla si llevo 30 años con ella? Además, hay una cosa que hay que tener en cuenta. O sea, este es un calzado medicinal por una sencilla razón, porque está avalado por diferentes estudios médicos sanitarios de diferentes universidades internacionales. Sí. Tú lo sabes mejor que yo, que las podrás incluso mencionar. Las diferentes universidades, la de Zúrich, también la de Jena, también en Alemania, de Japón. Pero aparte es un calzado, ya no solamente el calzado, sino el calzado, los cojines, las colchonetas, están avalados por la asociación, la AGR, que es una asociación alemana que solo busca productos beneficiosos para la espalda. Calzado prácticamente hay muy poco que tenga ese sello, cojines prácticamente ninguno y de colchonetas, por ejemplo, de rehabilitación que tenemos, también tiene el sello de la AGR. Porque vosotros, aparte del calzado, tenéis los cojines para sentarse, sí. Para la gente que trabaja muchas horas en una posición muy sedentaria, que está sentado durante muchas horas, que tenga una estabilidad, su esqueleto, sobre todo la espalda. Tenéis las colchonetas, porque aquí en España no se lleva, pero fuera de España sí que se lleva, sobre todo en la zona nórdica, se trabaja mucho de pie. Y aparte no solamente eso, que nosotros trabajamos con muchos equipos de fútbol, con muchos deportistas de élite, entonces las colchonetas nos ayudan ya no solamente a entrenar a esos deportistas de élite, sino también a rehabilitarlos y acelerar sus procesos de recuperación antes de salir al campo o hacer su deporte que tengan que hacer, ¿no? Pues David, que estoy fuera de tiempo, amigo mío. Que todo aquel que esté interesado en mejorar su calidad de vida a través de los pies, que tengáis cualquier tipo de dolencia, cualquier tipo de patología, que penséis que ese dolor que tenéis es permanente para toda la vida, no.
todo es subsanable. Cuando hay un dolor, como tú muchas veces dices, David, es que algo no va bien y no hay por qué convivir con él. Lo que pasa es que el ser humano es un animal de costumbres y a todos nos hacemos y al final nos duele una rodilla y bueno, esto es la edad. No, es que va a llover. No, olvidaros de estas cosas. Es decir, otra cosa importante, este calzado, David, tengo entendido que la gente puede ir, probarlo, alquiláis durante 14 días, si no recuerdo mal, o 15 días, 14... 2 semanas. 2 semanas para que la gente lo pruebe antes de comprarlo. Es un zapato, un modelo que tenemos de alquiler, que justamente es esta suela que llevo yo hoy, es la que solemos tener de alquiler. Perfecto. Quiero decir que si tenéis alguna duda de su funcionamiento y de su efectividad, pues te lo tenéis tan fácil como ir a Montanero 250. Los lunes no, que está cerrado, los lunes cerrado, lo digo porque es que aquí los lunes llama mucha gente preguntando, oye, la tienda está cerrada. Los lunes está cerrado, pero podéis probar el calzado antes de comprarlo. Eso sí, hay que dejar allí pues un depósito, porque lógicamente la gente los probaría y no volverían. No siempre, pero en algunos casos puede pasar. Para evitar esto se deja un depósito que si no los queréis se os devuelve y si luego si os quedáis el zapato pues se descuenta, ¿no? Eso es así, David, no va a ser que yo me esté aquí equivocando y me venga arriba, ¿no? No, es así. No, es así, ¿no? Bueno, David, ya estoy fuera de tiempo, tío. Ahora ya sí, aquí tenéis el teléfono 93-504-2535, apuntarlo bien. Si no os da tiempo, también aquí el que sale en pantalla durante todo el programa, que es el de la tele también podéis llamar, que os lo darán igualmente. Pero si queréis llamar directamente a la tienda, 93-504-2535, entre Travesera de Gracia y Diagonal, ¿vale? Muy cerquita de Francesc Macià. Pues nada, David, el próximo día metéis el pie, ¿cuál es? ¿El derecho? Metéis el izquierdo. Y hablamos sobre el pie izquierdo. Lo buscaré. ¿Te parece? Que bon joia. No marxeu, que continuem aquí a Donem la veu, amb més coses, com sempre. Doncs continuem aquí a Donem la veu i ho farem de la mà del doctor Jorge Pasquier, que es el máximo responsable de la clínica Pasquier, especializados o especialista también en injertos capilares. Ya no es necesario irse a Turquía con la gente que tenemos aquí, profesionales, ni siquiera por precio, porque es que ya no son ni competitivos en eso. Pero irse a Turquía a hacerse un trasplante capilar puede repercutir en que te manden para casa y que al día siguiente tengas un problema. ¿Y qué haces? ¿Vuelves a Turquía? Ah, no, que me conecto por internet y que el doctor me vea online la cabeza. Metemos la cabeza ahí en la cámara y que me diga, a ver, esto es costras o este que me sangra, ¿qué es? ¿Es que no toca? Teniendo aquí a gente pues, como el doctor Pasquier y otros muchos profesionales que tenemos, además en Barcelona y en Tarragona, yo creo que no es necesario. Y como creo que no es necesario, por eso tengo aquí haciendo difusión y haciendo divulgación de todo lo relativo a la alopecia y a los injertos capilares al doctor Jorge Pasquier. Además, Jorge, te tenemos aquí en la ciudad de Barcelona, concretamente en la Vía Augusta número 281. Fijaros si lo tenemos bien, parada de metro Diagonal. Bueno, Diagonal, sí. Y 3 Torres. ¿Y 3 Torres? Bueno, 3 Torres sería ferrocarril, ¿no? Sí, ferrocarriles. Ferrocarriles catalanes. Es decir, que si venís de, yo qué sé, de la zona del Vallès, Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, etcétera, oye, 3 Torres, ahí tenemos al doctor, ¿vale? Bueno, dicho esto, doctor, hoy vamos a hablar, o me gustaría hablar de una alopecia en concreto, creo que te lo comenté, a ver si podías comentarla, porque hay gente que nos hace consultas, nos pregunta, y aquí hace muchos años ya tuvimos a una profesional en tricología que ya está jubilada y retirada, y agradezco que seas tú quien sustituya ese tema, porque es un tema recurrente que nos gusta tener y no es fácil conseguir que los profesionales vengáis, sobre lo que es las alopecias areatas. Porque la alopecia areata es algo muy común, que es esa alopecia que a lo mejor es reversible, además, ¿no? Exacto. En base a un tratamiento, ¿no? ¿Por qué no lo explicas así por encima para todas aquellas personas que sobre todo suele ser gente con problemas, con depresión, nervios, estrés, la gente mayor también, ¿no? ¿Cómo funciona, en qué consiste y qué es una alopecia areata? Claro, pensemos que una alopecia areata va a ser algo que sorprende, que asusta, porque al final es una pérdida muy rápida de un área circunscrita del cuero cabelludo, en la cual perdemos completamente toda la raíz de unas clapas al final, que en algún momento pues, depende del paciente, depende del tipo de estrés o de reacción del cuerpo, pueden ser muy llamativas unas que otras, ¿sí? Al final tenemos que saber que una alopecia areata es una enfermedad, o sea, es una patología en la cual el cuerpo ataca a tus mismas células. Entonces, el estrés que puede ser ocasionado o en algún momento pues, diferente tipo de reacción del cuerpo hace que en algún momento perdamos este tipo de cabello
Y lo más importante en este tipo de patologías es en algún momento pensar cómo podemos atacarlas lo más pronto posible. Aquí el objetivo es que entre más rápido hagamos un diagnóstico, mayor probabilidades de recuperación al 100% tenemos del cabello. Porque entre más tiempo dejamos en espera, lo que va a pasar es que va a haber una destrucción de la raíz del folículo y con lo consecuente es un daño ya irreversible. Entonces, nuestro plan el día de hoy, o sea, el objetivo de hoy es divulgar de que hay opciones de tratamiento, pero lo importante es tener esa red de apoyo y tener ese acompañamiento de las personas y de tu familia para que puedas consultar lo más pronto posible. Cuando tú consultas, nosotros ya hacemos un diagnóstico especializado y en el cual te vamos a dar un plan de acción en el cual durante unos meses, probablemente hasta llegar a los 12 meses, vamos a ir haciendo tratamientos ya sea por vía oral, tópicos o a nivel del cuero cabelludo también para que podamos resolver este tipo de complicaciones. Bien, con lo cual puedo intuir que lo que nos estás transmitiendo de alguna manera es que podemos revertirla, también siempre y cuando que el paciente ayude, ¿no?, a ello, que su estado de ánimo también vaya mejorado. No sé si a lo mejor a través de la clínica de vuestro equipo multidisciplinar que tenéis entra también la parte de psicología o entra la parte del dermatólogo o alguna de estas especialidades o especializaciones dentro del cuero cabelludo también, para poder, porque si hablamos de estrés, hablamos de que esa persona a lo mejor no lo está pasando bien por algún motivo determinado, ¿no? Exacto. Piensa que al final nosotros hacemos un diagnóstico con cada paciente diferente y al final tenemos que ver qué es lo que le está afectando completamente para ver en algún momento cómo lo podemos ayudar. Por eso es que nos acompañamos de ginecólogos, de dermatólogos o en algún momento de psicología también, para que en conjunto podamos resolver el detonante básicamente. Si tú empiezas a resolver el detonante, entonces empezamos a ganar y a mejorar, pues no solo del cabello, porque al final el cuerpo es sabio, el cuerpo se va a expresar por diferentes formas. O sea, si tú tienes mucho estrés, pues puede afectar a nivel intestinal, a nivel de la piel o a nivel del cabello. O sea, lo importante aquí es hacer ese acompañamiento y enseñar a la población que una alopecia, una pérdida de cabello, no es algo que se debería vivir en silencio, es algo que con un acompañamiento y con un apoyo de tu red cercana, de tu núcleo familiar, puede hacer que puedas resolver un cuadro como este tipo de alopecias. Claro, aquí lo importante es, primero, diagnosticarla y segundo, ser conscientes de que ese cabello no solo se puede frenar esa caída, sino que vamos a ser capaces de que vuelva a nacer. Exacto. Es decir, no sería una alopecia irreversible, sino todo lo contrario, sería una alopecia reversible. Es decir, que todo aquello que alguien, si nos estás viendo y a lo mejor lo estás padeciendo entre comillas o sin comillas, porque no lo sabes todavía, no estás diagnosticado, ese cabello que has perdido se puede volver a recuperar. Exactamente. O sea, sois capaces de hacer que vuelva a nacer esa clapa, para que la gente nos entienda, esa clapa de cabello, donde no hay cabello, que se ve en la cabeza y dices, ¿qué clapas tiene esta persona? O sea, somos capaces, o sois vosotros los profesionales capaces de que eso vuelva a crecer, ¿no? Sí. Piensa que al final esto no es solo vanidad. Y ojo, y sin injertos. Exactamente. Es el propio cabello tuyo que ya vuelve a funcionar y vuelve a brotar, ¿no? Exactamente. Lo que nosotros rescatamos básicamente es la raíz. O sea, nosotros vamos a aplicar tratamientos para que la misma raíz vuelva a generar el mismo cabello. Esto es sin un trasplante. O sea, solo los casos que veremos ahora son pacientes que hemos hecho básicamente tratamientos a nivel oral, a nivel tópico, a nivel del cuero cabelludo, para revertir esa alopecia, para volver a que el cabello salga de nuevo. ¿Sí? Es decir, lo que vais a fomentar es el estímulo de esa raíz para que vuelva a ser funcional. Exactamente. Dicho esto, tenemos, Josep, unas imágenes preparadas de un antes y un después de alopecias areatas, para que os hagáis una idea de lo que podemos hoy en día, a través de la ciencia, ser capaces de hacer. Mira, aquí tienes la primera. Vale. Si os dais cuenta, pues es una paciente joven, 30-35 años, si no estoy mal. Es una paciente que también... Perdón un momento. ¿Esta era la foto que no querías poner? No, bien. ¿Esta es buena? Sí. Vale, perdona, Josep. Continúo y ya lo editaremos, ¿vale? Es que hay una foto que no queríais poner, ¿verdad? Sí, la podemos poner y así hablamos. ¿Sí? De... ¿Seguro? Sí, hablamos vale, perdona, de que vamos así con tratamientos. Vale, arranco yo y nada, seguimos, ¿vale? Venga, aquí tenemos la primera imagen. Pues si os dais cuenta es una paciente de 30 años
que también en algún momento pues puede tener dependiendo del tipo de estrés, ella estaba padeciendo mucho estrés a nivel laboral, en la cual pues perdió una parte del frontal, una parte que para ella era muy llamativa y le estaba afectando prácticamente a nivel de la vida, su vida cotidiana básicamente. ¿Por qué? Porque al final lo que estábamos hablando, que esto nos puede afectar tanto a nivel de imagen, a nivel de identidad y a nivel de autoestima. Todo esto es lo que en algún momento nos tenemos que valorar para el tratamiento que le vamos a ofrecer a cada tipo de paciente. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Porque me imagino que cada persona es un mundo y no todo el mundo reaccionará igual a los tratamientos o en la misma franja de tiempo. Pero aproximadamente, ¿de cuánto tiempo estamos hablando hasta conseguir que un paciente empiece a notar esa mejoría? Para que empiece a notar una mejoría, a partir del 6º o 9º mes ya se nota un cambio diferente. Claro, porque además el cabello también tiene que crecer. Claro. Y tenemos que saber algo también importante aquí, depende de cuánto tiempo ha pasado el área sin tratarse. Claro. No es lo mismo tener un paciente que se acaba de diagnosticar con una alopecia areata en este mes que un paciente que lleve ya 1 año o 2 años con este tipo de alopecia y no ha hecho nada. ¿Sí? Claro, claro. Entonces, también dependiendo del tiempo de evolución de la patología, es donde en el momento pues, vamos a poder rescatar el cabello o no. ¿Sí? Vamos con otra imagen, con otro ejemplo de un antes y un después. Vamos con la siguiente. Caray, esto sí que es alarmante. Claro, mira, esto ya prácticamente es un paciente joven, 20 años, en la cual pues por una ruptura, una pérdida pues a nivel sentimental, pues perdió mucho del cabello, prácticamente era toda la parte de la nuca. Bueno, es un caso de 10 centímetros de diámetro. Parece que se lo haya hecho a propósito. Exactamente, pero al final perdió completamente toda la parte del cabello y era algo muy llamativo, o sea, básicamente le afectaba ya a nivel personal, ¿no? O sea, era que no podía ya ni siquiera salir de casa. ¿Por qué? Porque al final te enfrentas a algo que es inevitable que no lo puedan ver, o sea, todo lo notan, ¿sí? Entonces, con tipos de tratamiento, pero él consultó muy rápido. Entonces, al final, nosotros con tratamiento, con acompañamiento, con todo el tipo o sea, con un equipo multidisciplinar, logramos que en algún momento el paciente también relajara también con el estrés y todo, para que en algún momento pues pudiéramos hacer un tipo de tratamientos en los cuales, si te das cuenta, pues prácticamente se ha recuperado el 100%. Bueno, vamos, yo si viese la foto con cabello no pensaría nada. Diría, le falta cortarse el pelo un poco de la zona de abajo para que le quede más recto. Pero, lógicamente, viendo la otra parte, sí que se ve que hay un problema. Sea el que sea, no sé cuál, porque no entiendo mucho, pero sí que se ve que hay un problema. Esto lo revertisteis y hoy en día está así el paciente, me imagino que contento, ¿no? Y esto, lo que quería dar un énfasis es de que esto es un acompañamiento también del núcleo familiar, porque el núcleo familiar también es muy, muy importante. O sea, toda su base hizo que también consultara. ¿Por qué? Porque al final ya le estaba afectando tanto que al final... Claro, hay que averiguar el problema de raíz, ¿no? Exactamente. Está en este estado de ánimo este hombre. Este acompañamiento es vital, es algo que necesitamos que los pacientes también entiendan de que no están solos. Nosotros acompañamos definitivamente y nosotros vamos a estar ahí siempre porque nosotros conocemos las historias de cada uno de los pacientes, sabemos qué es lo que está pasando. Conocemos tanto que llegamos a hacernos amigos con los pacientes. Claro. ¿Qué pasa? Que al final de tanto tiempo pues nos vamos conociéndose en la clínica y pues nos vamos haciendo tan conocidos que sabemos pues de dónde venimos y cómo vamos evolucionando también. Vamos con otro ejemplo que estoy casi fuera de tiempo. Bueno, aquí también tenemos, claro, ahí. Sí, si te das cuenta también son tipos de alopecia que son muy circunscritas, que son básicamente circulares, en la cual se pierde completamente todo el nacimiento del cabello. Y hay chicas que en algún momento pues me dicen, mira, yo no me había dado cuenta porque como tienen el cabello largo, ese cabello hace un camuflaje hasta que en algún momento, pues, o cuando se están cortando el cabello, que básicamente pues cuando les están peinando, pues les dicen, mira, tienes aquí algo que no estaba. Y se dan cuenta que tienen este tipo de alopecias areatas en las cuales después... Claro, porque aquí, en esta zona de la cabeza, el paciente no se ve. Exactamente. Ha de ser alguien que le diga, oye, la peluquera, el peluquero, alguien muchas de veces familia. La misma paciente, cuando se está peinando, ve que se le caen mechones. Entonces esto dice, esto no es normal. No es normal. Entonces ahí cuando se empieza a investigar o a examinar, o le pide a su pareja o a su familia, pues se dan cuenta que tienen este tipo de alopecias que muchas veces, como te digo, van acompañadas de un estrés muy fuerte pues a nivel... Vamos con otro ejemplo. Esta es otra paciente también, pero ella lleva también poco tiempo también de tratamiento. Es para que sepan más o menos cómo va la evolución.
¿Por qué? Porque esto no es algo mágico, esto es algo que lleva su tiempo, un proceso en el cual pues, nosotros hacemos un acompañamiento. Me comentabas de tiempo, te decía que aproximadamente entre los 6, 9 o 12 meses, pues cada paciente es diferente y vamos a tener una evolución dependiendo de cada tipo de pacientes. Hay pacientes que tardamos menos y hay pacientes que tardamos más, pero nosotros lo que hacemos es una planificación y un protocolo en el cual pues, durante por lo menos un año vamos a estar en seguimiento para que podamos revertir y volver otra vez a recuperar el cabello que tengamos. ¿Sí? Bueno, yo creo que ha quedado claro los ejemplos, doctor. Creo que tenemos alguno más, pero estoy muy fuera de tiempo. ¿Los podemos dejar para... o los podemos poner rápidamente? ¿Queda alguno, Josep? Después de este creo que había un... ¿No? Era el último. Vale, perfecto, porque estoy fuera de tiempo. Pues yo creo que el mensaje está claro, doctor. Todo tipo de alopecias tienen que ser diagnosticadas. En algunos casos son irreversibles y para eso tenemos los injertos de cabello, de los cuales el doctor es especialista absoluto desde hace muchos años y lo hace y los interviene en su clínica de la Via Augusta número 281 en la ciudad de Barcelona. Tenéis la estación de Tres Torres de Ferrocarriles Catalanes que os deja al ladito mismo de la clínica. Estuvimos hablando el mes pasado estuvimos hablando de la alopecia fibrosanta. Exactamente. Que es una alopecia acuciante que no podemos revertirla, pero podemos detenerla. Exactamente. Con lo cual vamos a evitar quedarnos calvos del todo, con un tratamiento. Lo que pasa es que los tratamientos son crónicos. Exactamente. Es lo que comentamos, es decir, no es un tratamiento, es la única forma de mantener el cabello, si no lo acabaréis perdiendo, sobre todo las chicas o las mujeres. Hoy de las areatas, si la tenéis diagnosticada porque tenéis ese tipo de clapas, el doctor también os las corrige. Y todos aquellos que tengáis una calvicie irreversible, pero que se puede solucionar con injertos capilares, pues el doctor es su especialidad, el injerto capilar. No es necesario irse fuera, como comenzaba al principio de esta entrevista. Tenemos grandes profesionales en la ciudad de Barcelona y en toda España en general, también en Tarragona, que es donde nos veis, y no hace falta irse a Turquía para ponerse cabello o pelo, que luego si tenéis un problema, ¿quién os va a hacer o a solucionar ese problema? Pues a veces vosotros mismos, ¿no? Que es donde acude el paciente. Mira, que me hice esto y ahora resulta que o me duele o no cicatriza, mil cosas, ¿no, doctor? Exacto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto. Hombre, pues nos vamos a ver tan pronto como antes de Navidades. Así que gracias, doctor, por estar con nosotros i vosaltres no marxeu, que continuem aquí a Donem la veu al Més Coses. Doncs continuem aquí a Donem la veu, recta final del programa, i ho farem de la mà del doctor Rodrigo Rodríguez Rodríguez, que es el máximo responsable de Grupo Necir, que es un grupo dedicado a la neurocirugía, en la cual no només estàs tu, sinó tot un elenc de neurocirujanos para resolver cualquier tipo de patología relacionada con la neurología. Nunca mejor dicho. Bueno, Rodrigo, amigo mío, tocaba venir. Me estabas hablando fuera de cámara de algunas novedades que hay, incluso en la sanidad pública, porque también Rodrigo es el jefe de la unidad de neurocirujanos del Hospital de Sant Pau, sí, en Barcelona. Efectivamente. Santa Creu y Sant Pau. Además, que es una maravilla de hospital. Sí, sí, yo creo que arquitectónicamente hablando, yo creo que es de lo más bonito. Arquitectónicamente es precioso, sobre todo el recinto modernista, que es impresionante. Bueno, motivo de visita de turismo. Totalmente. Del extranjero aquí. Y el nuevo hospital, además, muy funcional, que es verdad que está uno al lado del otro. ¿Sabes qué está, ahora hablando un poquito anecdótico, la manzana que cubre lo que es el recinto hospitalario del nuevo hospital y del antiguo hospital es la manzana del edificio más grande de toda Barcelona? Ah, de l'Eixample. Ah, sí? No de toda Barcelona. Esa en concreto. Esa en concreto. Molt bé. Bueno, por cierto, también ahí en el hospital se organizan unos candlelights acojonantes, brutales, preciosos. Vi yo precisamente uno dedicado a Vivaldi, las 4 estaciones, en la cual implementaron algo de Bach, algo de diferentes artistas. Y las luces de Navidad, que no te las tienes que perder. Sí, las he visto, también las he visto. Soy muy fan. Bueno, dicho esto, doctor Rodrigo Rodríguez, máximo responsable de la unidad de neurocirugía del Hospital de Santa Creu i Sant Pau, pero también el máximo responsable del Grupo Necir, que también lo tenemos en Barcelona para resolver cualquier tipo de patología relacionada, tumores cerebrales, sobre todo la espalda, es lo que más me gusta. Porque el tumor cerebral, oye, hay que solucionarlos,
pero no son muy frecuentes. Pero los dolores de espalda, amigo mío, por suerte no son muy frecuentes. Afortunadamente. Y aquí hemos puesto imágenes de intervenciones quirúrgicas en las cuales has explicado cómo se opera en 2 centímetros, como una cosita así, como un guisante, cómo eres capaz de sacarlo. Bueno, tú y cualquier profesional que se dedica, evidentemente, ¿no? Que ya tenéis mérito, desde luego. Dicho esto, yo me gusta centrarme en lo que a la gente habitualmente más le afecta, ¿no? Que suelen ser los dolores de espalda, que a veces la gente convive con ellos, Rodrigo, como si fuera una cosa normal, ya se acostumbran, bueno, esto es la edad, no sé qué, que si la postura, que me duele la espalda, no le da importancia. Sí, por desgracia mucha gente convive con ese dolor pensando que es lo habitual, cuando la calidad de vida hoy día no tiene precio. Y hay maneras de solucionar. No todos los dolores los podemos solucionar, vamos a empezar por ahí, porque ahora tampoco el público venga directamente pensando, yo tengo dolor, convivo con él, pero quiero que me lo solucionen porque he visto un doctor que lo va a solucionar. No todo tiene solución, pero sí que hay muchas cosas que tienen solución y que la gente no lo sabe. Y mucha gente convive con ese dolor de una manera crónica cuando realmente puedes darle una solución, a veces sencilla, a veces no tanto, a veces más agresiva, a veces más compleja, pero que muchos dolores de espalda, y muchos de ellos que limitan la calidad de vida y otros que condicionan realmente tu calidad y tu quehacer diario. Y tu movilidad, ¿no? Y el poder hacer ejercicio, el poder hacer una actividad al aire libre. Por supuesto. El hecho de estar en casa, yo hasta así que dices, hostia, y las lumbares y no sé qué. Y yo creo que ahora, y corrígeme si me equivoco, que seguramente me equivoque, que es lo mío, soy un experto en la equivocación, ya lo sabéis vosotros. En absoluto. Sí, y me encanta, yo no pasa nada, me equivoco como cualquier hijo de vecino. Pero creo que ahora hay como una especie de boom, entre comillas, por la ciática. O sea, me encuentro con muchísima gente que tiene dolores de ciática, que padecen el nervio ciático, que no caminan, que no pueden hacer nada. Y yo creo que es algo, por lo que he leído, que se puede subsanar relativamente... No solo subsanar, relativamente fácil. A ver, no, el dolor ciático significa que tienes un nervio, que el nervio ciático es un compendio de nervios que salen de la columna lumbar y que van a las piernas. Esos son los ciáticos, ¿vale? Y son varios nervios, no es un solo nervio. El nervio no es un nervio ciático. Son un compendio de varias raíces, las vértebras se miden por niveles lumbares. El L1, lumbar 1, L2, L3, L4 y L5, que es la última. Después viene el S1, que es el sacro. Esa es la problemática, de hecho, la L5. Todos, L5, L4, L5, L5, S1, que son los dos últimos niveles, son los más problemáticos. ¿Por qué? Porque generan el máximo peso del organismo, es el punto de inflexión de la columna lumbosacra, donde empieza la curva de lordosis máxima, donde ya empieza toda la nalga. Entonces, entre postural, que vamos de pie, y el impacto diario, porque nosotros nos movemos, caminamos, corremos, hacemos mountain bike, pádel, lo que quieras. Bueno, lo que podemos, golf, lo que podemos. Lo que podemos. Todo esto... Bueno, a mi edad, iba a decir la nuestra, tú eres bastante más joven, pero a mi edad no hago lo que quiero, sino lo que puedo. Que es muy poco como ya, esto nos pasa a todos con el tiempo, es normal. Pero evidentemente, aunque hagas lo que puedas, tienes que hacer lo máximo dentro de tus posibilidades y que para tu edad, o sea, puedas tener una calidad de vida. Y que no tienes que limitarte a no hacer pádel porque te duele si tú quieres hacer pádel. Yo tenía un paciente que era un gran aficionado al pádel y periódicamente no tenía gran patología de la columna lumbar. De hecho, tenía un desgaste más o menos incipiente, no era para operar, pero sí para aplicar alguna de las técnicas que aplicamos para mejorar y aliviar esas molestias, concretamente una técnica que se llama radiofrecuencia lumbar o rizolisis. Con esto, que además es una técnica ambulatoria, que consigues aliviar el dolor adormeciendo los nervios que producen el dolor, y periódicamente me venía a la consulta diciéndome, doctor, quiero que me hagas otra rizolisis porque lo que no voy a hacer es dejar de jugar al pádel. Entonces, una vez al año, más o menos, venía y no le podías convencer de, ¿por qué no cambias de deporte? ¿Por qué no juegas a la petanca? ¿Por qué no juegas a la petanca? No, ¿por qué no nadas? ¿Por qué no haces bicicleta? ¿Por qué no haces elíptica? ¿Por qué no haces mancha nórdica? Estos deportes que yo siempre digo a todos mis pacientes que deben practicar para fortalecer la columna y que son favorecedores, incluso a los que hacen estos deportes, yo le digo, yo no digo que no juegues a pádel, pero haz esto también. Porque esto te va a proteger la columna para que además esté preparada pues, para que cuando tú le hagas un impacto con otro tipo de actividad, pues lo puedas soportar mejor. Pero bueno, ¿El ciclismo es uno de los deportes que fortalecen la columna? ¿Ciclismo, has dicho? El ciclismo sí. O sea, el ciclismo, a ver, el ciclismo todo tiene sus sus positivos y sus contras. No mountain bike, por ejemplo. A ver, no digo que no se pueda hacer mountain bike, pero tienes que evitar vibraciones, aunque hoy día, pues, y todos me lo dicen, mi bicicleta tiene una amortiguación excelente. Evidentemente, cuanto mejor amortiguación, mejor vas a tolerar una actividad física, igual que las zapatillas. Y tú que tienes a David aquí muchos días entrevistándolo, pues evidentemente, pues sus zapatillas, pues evidentemente favorecerán que tu columna esté mejor. Y no hay ninguna duda, buenas zapatillas, buena bicicleta, pero
si tú vas haciendo bicicleta de montaña, pues tienes unas vibraciones que si haces bicicleta de carretera, excepto que vayas por una carretera muy empedrada, pues no vas a tener. O si haces spinning, una bicicleta estática, evidentemente, si evitas el impacto, pero haces el refuerzo de oscilación muscular, que en definitiva es lo que buscas, o una elíptica, porque la elíptica además tiene un añadido. Hace un movimiento de piernas similar, no igual, pero el de una bicicleta, pero además es un movimiento de extremidades superiores, con lo cual todos los músculos superiores e inferiores de la columna cervical, dorsal y lumbar están trabajando. Y además en una circunstancia en que tú vas a medir la intensidad del ejercicio, tú puedes poner la resistencia que quieras. Pues bueno, esto lo tienes que modular correctamente, porque hay gente también que dice, no es que yo me he puesto la máxima intensidad y me he reventado. Bueno, a ver, es que hay que jugar a ganar, no a perder. Y cuando se empieza, hay que empezar suavecito. No podemos empezar levantando 30 kilos si no hemos empezado por 5. Todo tiene su proceso, pero bueno. Entonces, para tomar un poquito la conversación, o sea, hablábamos del nervio ciático, que normalmente viene por una presión de la última fase de las vértebras, ¿no? Exacto. Lo que tú estabas hablando. ¿Esto es fácil de corregir? ¿Podemos conseguir que una persona que a lo mejor tenga problemas de ciática mejorar su calidad de vida? Por supuesto, pero hay lesión real, el dolor real del nervio ciático. Lo que llamamos una ciatalgia. Dolor de nervio ciático es ciatalgia auténtica. Eso quiere decir que el nervio ciático está dañado. El diagnóstico tiene que definir eso primero, porque después hay las falsas ciáticas, que son dolores irradiados hacia la extremidad que pueden simular un nervio ciático y que no son del nervio ciático, que pueden ser dolores musculares, el síndrome piramidal y otras enfermedades que pueden ser contracturales, musculares, ligamentosas y que pueden tener una solución incluso más fácil, no quirúrgica, rehabilitadora, fisioterapéutica o de pequeñas infiltraciones sin necesidad de cirugía. El ciático sí que tiene una connotación más importante. Significa que el nervio está sufriendo y para esto necesitas saber el diagnóstico. El diagnóstico normalmente pasa por una primera fase, aparte de la exploratoria, que muchos médicos cada vez más se olvidan de explorar porque creen que con la imagen y las pruebas complementarias está todo, pero la exploración siempre es fundamental. Pero una vez hecha esta exploración necesitas dos pruebas, una prueba básica y otra anecdótica que a veces la necesitas, a veces no. Una prueba de imagen. La prueba de imagen mandatoria es una resonancia magnética. Eso te muestra el organismo como está por dentro, te puede decir si hay una lesión en alguno de los discos o de las vértebras, si esa lesión está dañando o aparentemente está dañando ese nervio ciático, y esto ya te puede dar el diagnóstico de lo que está pasando. Y según el diagnóstico, actuar. Mayoritariamente, la mayoría de las veces, suele ser quirúrgico, no siempre, pero la mayoría de las veces. Y si tienes dudas, porque a veces dices, veo una lesión, pero no me corresponde a tanto daño como me estás mostrando. Y después también hay veces gente que no tolera el dolor de una manera u otra, y a veces hay gente que sufre más que otras, pero hay una prueba que es una prueba neurofisiológica. Nosotros siempre nos apoyamos en pruebas que hacen los neurofisiólogos, que son pruebas en las que miden la funcionalidad del nervio. Normalmente son pruebas un poco cruentas porque te suelen poner unos electrodos, tienen que dar una descarga eléctrica, pero te miden la funcionalidad del nervio. Y esto te ayuda mucho a definir si ese nervio está siendo dañado, si tiene capacidad de regeneración, si hay que actuar rápido, si hay que actuar lento, si no hay que actuar y bajo. Y una vez tienes todas estas pruebas, ya decir, oye, necesitas cirugía, mínimamente invasiva, máximamente invasiva, de este tipo, necesitas endoscopia, operar la hernia, quitar, o poner a veces incluso pues, unos tornillos porque la vértebra está inestable y si no, pues tus problemas en el futuro van a ser todavía mayores. Pero normalmente el ciático, cuando ya has diagnosticado y sabes que es auténtico, no una falsa ciática, sino un auténtico ciático, normalmente yo te diría el 80% de los casos necesita cirugía. Un 20% se salvan porque a veces también con terapia conservadora, a veces también pueden mejorar. Hablas de cirugía y cuando hablamos de cirugía exactamente, Rodrigo, ¿qué tipo de cirugía? ¿Es ambulatoria? ¿Es en quirófano? ¿Qué tipo de convalecencia van a padecer el paciente que quiera a lo mejor erradicar ese dolor y operarse? Si tienes que liberar el ciático, y estamos hablando de esto, de que hay una compresión del ciático, la mayoría de las veces suele ser una hernia discal, puede haber procesos degenerativos, tienes que liberarlo. Liberarlo quiere decir darle espacio a ese nervio. La mayoría de intervenciones suelen ser poco invasivas y ambulatorias, o como mucho una noche de ingreso. Hombre, pero eso es una gran... Pequeñísimo. No, eso no es nada. Me estás diciendo que una intervención ambulatoria, estamos hablando... de unas horas o una noche como mucho, para ser unas horas en el hospital, sí. Irse a casa caminando. Irse a casa caminando. Es decir, y sin dolor. ¿No es una operación, es anestesia general? Habitualmente sí.
A veces se puede hacer con sedación, pero mayoritariamente con anestesia general. Es más cómodo para el paciente, está más relajado y normalmente lo preferimos, no se mueve durante la intervención. Piensa que son intervenciones que utilizas el microscopio o utilizas el endoscopio. Es decir, son un instrumento... Porque las incisiones, ¿de cuánto son? Pues a veces son de 2 o 3 centímetros. O sea, que no dejas prácticamente ni cicatriz. No, no se nota prácticamente nada. Ni se nota que es... Además en esa zona que normalmente va tapada, ¿no? No, y además, piensa que al día siguiente de la cirugía nota la molestia de la entrada del instrumental que has necesitado para hacer la cirugía, que es mínimo, pero es una molestia como si te hubieses dado un pequeño golpe en la espalda. Pero el dolor de la pierna que le imposibilitaba caminar le desaparece, puede empezar a caminar con normalidad, se va a casa caminando y, hombre, no le digo que haga ya la maratón al día siguiente, siempre les digo, durante un mes no cojas pesos, no hagas esfuerzos. Hay que hacer una pequeña... Claro, haz un poquito de bicicleta suave si quieres, pero no hagas nada demasiado intenso el primer mes, pero puedes salir a la calle, puedes ir a un restaurante, puedes ir al cine, puedes pasear. Hacer vida normal, solamente que el deporte de esfuerzo lo aparcamos porque además habrá unos puntos también, aunque sean pocos, y ahí has estado reminando cositas que habrá que dejar que se aposenten en su sitio otra vez. Efectivamente. No, tiene o sea, es una cirugía muy agradecida y en el cual el beneficio es mucho. Después, también hay otras enfermedades que pueden dar afectación del ciático que son más complejas, también que no todo es tan simple, pero son minoritarias en las que tienes que hacer pues cirugías grandes, en las que tienes que colocar tornillos en la espalda, que tampoco, que hay veces cuando dices a alguien que tienes que colocar tornillos enseguida se asustan, ¿no? Pero es una cirugía muy por la mano, a diario, monitorizamos los nervios, son cirugías que aunque sean más largas, una cirugía de una hernia, por ejemplo, es media hora, 3/4, una hora como mucho. Una cirugía en la que tengas que hacer una fusión con tornillos de unas vértebras, pues pueden ser 2 horas o 3, ¿vale? Es más tiempo, pero a veces, cuidado, que los neurocirujanos a veces estamos acostumbrados a cirugías de 10 horas, o sea que eso no es nada para nosotros. Y el paciente también se va a levantar al día siguiente. Se va a ir a casa en 2 o 3 días. Tampoco tiene tanta limitación. Cuando a veces le dices a la gente, no, es que tengo que poner unos tornillos en la espalda, por favor, no, porque yo he oído decir que esto te deja inválido. Yo no he visto a nadie inválido por unos tornillos en la espalda. Al contrario. Al revés. O sea, digo, lo que va a mejorar es tu calidad de vida. Lo que ahora no puedes hacer, vas a poder hacerlo. Y vas a poder hacer deporte otra vez y vas a poder hacer ejercicio. Y si jugabas al pádel, vas a volver a jugar al pádel, no te preocupes. O sea, si es que es así. Pues ya lo sabéis, los dolores de espalda, nadie dice que sea fácil, pero sí posible subsanarlos. Y para eso tenemos profesionales en esta ciudad de Barcelona, como el doctor Rodrigo Rodríguez, que es el máximo responsable, como he dicho al principio, de la unidad de neurocirugía del Hospital de Santa Creu i Sant Pau, pero también el máximo responsable del Grupo NECIR, director médico del Grupo NECIR, que lo tenéis aquí en Barcelona. Y tenemos ahora, voy a poner aquí los teléfonos de contacto, por favor, echarme los teléfonos de aquí, por si alguien quiere contactar con el doctor Rodrigo, que pueda hacerlo. Aquí tenemos 2 números, concretamente, el 639 96 30 83, y el otro que desde aquí yo no soy capaz de leerlo, tendré que hablar con Sergio. ¿Quieres que te lo lea yo? Sí, léemelo, Rodrigo. 619 56 35 41. Ahí estamos, estos 2. Y también, ojo, si no os ha dado tiempo a coger el boli, antes de que nos los quiten, el teléfono que sale durante todo el programa, que es el teléfono de aquí de la televisión, podéis llamar, que os lo van a facilitar con total garantía. ¿Dónde te pueden encontrar en Barcelona, aparte del Hospital de Sant Pau? ¿En qué dirección te pueden localizar? Mira, me pueden encontrar en Dexeus, consultorio de Dexeus, donde estoy cada martes. Detrás del campo del Barça. Efectivamente. Por si alguien tiene dudas. Que antiguamente estaban en la avenida de la Bonanova. De la Bonanova, ¿no? El paseo de la Bonanova, antiguamente, pero hace muchos años ya. Hace muchos años, que soy muy antiguo ya. Ahora, justo ahí detrás del campo del Barça, tenemos a Dexeus, en la maternidad prácticamente, ¿Sí? donde está la maternidad. Justo detrás. Justo detrás de la maternidad. Doctor Rodrigo Rodríguez, uno de los buenos que tenemos aquí en Barcelona, aprovecharlo si os duele la espalda. Es ideal para combatir ese dolor y que tengáis una calidad de vida superior a la que tenéis ahora. Bueno, Rodrigo, despide el programa. Venga, tú mismo, va. Ahí. Pues nada. Cámara 1, por favor. Cámara 1 para Rodrigo, despide el programa. Nos vamos luego a cámara 3 y ya van. Muy bien, pues ha sido un placer y hasta el próximo programa. Un saludo a todos. Ahí estamos.